Muy buenos días, bienvenidos a la última jornada de competición de este 34º Campeonato Gallego de Billar. Última jornada del Campeonato Gallego que se celebra en el municipio pontevedrés de Lalín y que durante este fin de semana y el anterior ha acogido las competiciones, el cierre de la temporada disputando este Campeonato Gallego, donde en la jornada de hoy veremos cómo se proclaman los campeones en categorías individuales. En estos momentos acaban de realizar el punteo José Ángel Nogueira y Fran Doval, dos viejos conocidos de la primera categoría, en la que ambos han cosechado grandes resultados a lo largo de su trayectoria, y este año, como no podía ser menos, están disputando el cuadro final, tratando de avanzar en esta complicada competición donde ahora mismo están muchos de los mejores tacos del panorama gallego. Categoría absoluta. Categoría reina del pool. Y va a dar comienzo. Ha ganado el punteo Fran Doval, el jugador lucense, que se dispone al saque. Y prepárense para disfrutar de un gran espectáculo que van a ofrecer José Ángel Nogueira y Fran Doval con total seguridad. Primera ronda de ganadores, la que van a disputar José Ángel y Fran. El que la supere irá directamente a los últimos 16 clasificados. Fran Doval en mesa, ha conseguido embocar el bola en el saque. Opción para él para cerrar la mesa. Vamos a ver, Fran. Lisas pretendía jugar Fran, ha embocado la bola 5 al medio, pero la blanca ha encontrado el camino hacia la tronera. Falta la que ha cometido Fran en la elección de color. Mesa que continúa abierta y en este caso bola en mano para Nogueira. En esta imagen podemos observar la situación de las lisas y las rayadas. Vamos a ver Nogueira qué es lo que decide jugar. Tiene toda la pinta que serán las lisas y comenzaría por la... Vamos a ver, por la bola número 3. Dudando en esta primera partida. Podría jugar la 3 al medio también, menos distancia. Vamos a ver. Efectivamente, la bola número 3 al medio. Ya buscando la 1.
Vamos a ver Nogueira porque ha escogido un camino que se puede presentar en algún momento complicado. Pero jugadores con una gran solvencia que son capaces de salir de esas dificultades que se presentan, esas imprecisiones que pueden cometer en algún momento, son capaces de revertirlas y solucionarlas. Vamos a ver, Nogueira peleando este primer punto del choque con Frandoval. Vamos a ver cuál es la opción que elige Nogueira, si jugar al toque y que la blanca no se escape para poder jugar la 8, si darle velocidad a la bola blanca para que avance. Velocidad la que escoge Nogueira. Riesgo de taparse. Pero ahí está el choque perfecto con la bola de su rival. Y bola 8 para adentro. Primer punto que sube en el marcador de Nogueira. 1-0. Se impone en este momento a Frandoval. Recordamos que esta es la última jornada que se disputa de este 34º Campeonato Gallego de Villarpool, en el que están disputándose las categorías individuales, categoría absoluta, segunda categoría, tercera categoría, cuarta categoría, femenino, y también disputan este campeonato los más jóvenes, el futuro del pool gallego en categoría junior y en categoría infantil. Jugadores que a pesar de su juventud muestran un nivel extraordinario y unas ganas de divertirse increíbles, que es lo verdaderamente importante. Disfrutar del juego, disfrutar del escenario en el que se está disputando este La Lina Arena, disfrutar de la compañía de muchos compañeros y amigos que a pesar de que en algún momento se puedan convertir en rivales, siempre debe de permanecer el buen ambiente. Nogueira en mesa. Segunda partida de este choque. Rayadas las que decide disputar Nogueira en este enfrentamiento. Vamos a ver si consigue desarrollar. A puntito ha estado de entrar esa bola blanca en la tronera del medio. Jugando al límite Nogueira. Partida que se presenta difícil, pero no imposible de finalizar. Nogueira consciente de ello, que necesita máxima precisión en el desarrollo de la partida para no fallar. Y su tiempo se está tomando para tratar de asegurar las decisiones que va tomando. Error que comete Nogueira, que se verá obligado a cambiar la hoja de ruta, porque ahora mismo tiene ahí una complicación. Vamos a ver la defensa que intentará realizar. Buena defensa.
Momento para Frandoval. Buena la jugada de Frandoval, que no le ha acompañado a la suerte después de tratar de abrir ese problema que tenían ambos jugadores. No queda la blanca en una buena posición. Lástima, porque la apertura ha sido excepcional por parte de Frandoval. Siempre comentamos que en esto del billar, esa media vuelta más o de menos que da la blanca a veces pueden determinar quién es el vencedor de una partida, y en este caso complicaciones para Frandoval. Cualquiera que conozca a Fran sabe perfectamente que es capaz de encontrar una solución, pero no va a resultar nada sencillo. A puntito ha estado de rozar la blanca esa bola número 2. No ha sido así. Falta de Frandoval. Bola en mano para José Ángel Nogueira, que se enfrenta a tan solo 3 bolas y la 8 para finalizar esta partida. Parece sencillo, pero un error puede condenar la partida. A punto ha estado. Se complica la situación de la 10 y de la 11. Esta partida no está decidida ni muchísimo menos. Pase de bola el que va a tratar de jugar José Ángel, aprovechando la trayectoria de la blanca y deshacer ese enredo que se montó entre la 10 y la 11. Perfecta la ejecución de esa jugada, pero ha embocado la bola blanca y cambia absolutamente el panorama de la partida, con falta y bola en mano para Fran. Temperatura maravillosa la que disfrutamos aquí en el Alina Arena. Hoy no ha hecho falta poner ventiladores. Y vemos gente hasta con chaqueta.
jugada de Fran no ha quedado como le hubiera gustado. Defensa la que va a realizar el jugador lucense. Turno para José Ángel. Los que tengáis la oportunidad, no dudéis de pasaros por este último día de competición aquí en el Alin Arena, donde además podréis visitar el stand Pool Shop, donde encontraréis todos los accesorios necesarios e imprescindibles para disfrutar de este deporte. Tacos, taqueras, guantes, tizas y demás accesorios. Y todos de la marca McDermott, una marca absolutamente de confianza y de calidad. Podréis ver in situ el material y tomar una buena decisión a la hora de adquirir un producto. Error de Fran Doval, un error que hace que José Ángel vuelva a entrar en mesa, la 11 en una posición complicada, que tratará de buscarla y tendrá dificultades para ejecutarla. Defensa de José Ángel. Obviamente muy en seria la partida. Error de José Ángel Nogueira. Vamos a ver. Se está disputando esta partida de una forma muy seria por parte de ambos jugadores. Nueva defensa de Fran Doval. Mientras escuchábamos de fondo a Miguel Ángel Crespo de la Torre, Project Manager de la AGP, informando de los horarios en los que se va a celebrar un maravilloso sorteo de productos de la tienda Pool Shop, que se realizará antes de la entrega de premios. Todos los que ya habéis visitado este campeonato y tengáis alguna participación para este sorteo, ya sabéis, pasaros por el Alin Arena, que igual marcháis cargaditos de regalos. Buena defensa. La de Fran. Continúa la lucha estratégica entre Nogueira y Fran. Lucha estratégica necesaria para hacerse con la victoria en esta partida.
Jugada arriesgada la que acaba de realizar Nogueira, que le ha salido muy bien, dejando esa bola blanca a punto de colarse en la tronera. Vamos a ver qué salida de la bola blanca encuentra Fran. Golpeo comprometido para el jugador lucense. Vaya crack este jugador, cómo ha salido de ese problema. Absolutamente increíble, absolutamente fantástico. Ese golpeo, qué seguridad, qué distancia la que tenía entre la bola blanca y la bola objetiva. Qué jugador este Fran Doval. Colocación que no es perfecta, pero absolutamente suficiente para un jugador como él. Jugador que acostumbra a vivir en los podiums en estas fechas de los campeonatos gallegos. Y ahí está estableciendo el 1-1 en el marcador. Después de esa maravillosa jugada. ¡Qué golpeo! Extraordinario, Fran. ¡Qué clase! 1-1 el marcador. 6 partidas ganadas las que tienen que conseguir para lograr la victoria. Y ya está Fran preparado para el saque. Tercera partida de este choque. Vamos a ver qué ocurre. Buen saque, a pesar de ello no consigue embocar bola, ya está en mesa Nogueira. Mesa abierta a la que se encuentra Nogueira. Vamos a ver cómo desarrolla rayadas las que va a jugar. Cierra la mesa. Mesa asequible para que el jugador la desarrolle con normalidad. Aunque en este momento tengo dudas de si habrá cometido algún error en la colocación. Vamos a ver. Vamos a ver. En absoluto. Tenía la 13 absolutamente controlada. Colocación para la 11. Y a seguir. Seguridad en el juego por parte de Nogueira, el jugador del Salnés. Roce con la bola 10, un roce que estoy seguro con el que no contaba Nogueira, así lo expresa corporalmente con los brazos. Roce con el que no contaba, roce que altera la situación de la bola número 10, que dificulta su trayectoria hacia la tronera.
Y la posterior colocación, vamos a ver Nogueira, otro jugador con grandes recursos, que acaba de solucionarlo perfectamente. Soluciones Nogueira en mesa. Ocho reta para establecer el 2-1 en el marcador, y así es. 2-1 para Nogueira. Después de finalizar esta partida, en el que veíamos ahí una cierta complicación que ha resuelto sin mayores dificultades. Vamos a hacer un repaso, vamos a ver cómo están los marcadores en este absoluto de 34º Campeonato Gallego de Billar. Última jornada donde conoceremos al campeón. Y vamos a ver, porque Damián Ramírez empata en estos momentos a 3 partidas ganadas con Dani Román. Lino Iglesias en este momento cayendo con José Carlos Domínguez por 3-1. Pablo Montaña, que ha caído ante Diego Rey por 6-1. Jorge Abadín, que se impone a Manuel Castro por 3-0. Encontramos otro empate entre Álvaro García Sobrado y Pablo Rey, 3-3. El vigués Diego Barros, que se impone en estos momentos por 5-2 a Adrián Trillo. Y Eduardo González Fandiño, que se impone 3-2 momentáneamente a Marcos Rodiño. Estos son los resultados en la clasificación, ronda clasificatoria de ganadores, en la que también están luchando José Ángel Nogueira y Fran Doval, con victoria momentánea de Nogueira por 2-1. Fran Doval en mesa buscando el empate. Los que nos estáis siguiendo a través del canal de YouTube de la AGP Comunicación, podéis escribirnos en el chat quién es vuestro favorito, quién creéis que es el candidato a proclamarse campeón absoluto en este campeonato gallego. ¿Quién creéis o quién queréis que gane? Luchando por esa posibilidad José Ángel Nogueira y Fran Doval. Error de Fran Doval. Error inesperado el que ha cometido Fran. Vamos a ver. Ya jugando José Ángel Nogueira. Lisas las que ataca este jugador en esta partida. Vamos a ver si juega ya la 5. Tal vez buscando la 2. Vamos a ver. Podría hacer la serie de la 5, la 2 al medio, la 1, la 7, la 6 y finalizar con la negra al medio. Vamos a ver Nogueira lo que decide. De momento juega la 5. Decide jugar la 4. Los colores con esta resolución a veces nos traiciona. Ahora sí. Vamos a ver.
Uno al medio. Se le ha escapado un poco la bola blanca. Parece que pretendía jugar la bola 6. Pero tendrá que volver a cambiar la hoja de ruta. Bola número 2 la que va a disputar. Sin problema. Buena colocación para la 7. Y con la 6 tendrá que buscar la colocación para la 8. Uy, uy, uy. Incertidumbre en esa bola número 7. A puntito, pues complicación. Complicación la que se encuentra José Ángel Nogueira. Se ha quedado corto. Pretendía pasar la bola blanca. Vamos a ver si juega al medio. Error de Nogueira. Turno para Frandoval, que juega para empatar este choque. Empate el que consigue Frandoval, estableciendo el 2-2 en el marcador, después de que José Ángel Nogueira cometiera ese error en la colocación para la bola 8. Y el posterior fallo en la ejecución. Y Frandoval que entra y consigue establecer ese empate. Ya disponiendo el triángulo para el saque. Frandoval. Quinta partida de este choque. Ronda de ganadores. Clasificatoria para los 16 primeros del cuadro. Buen saque el de Frandoval, que se queda la blanca cerquita de la banda, dificultando la elección de color para este jugador. Vamos a ver cómo resuelve, qué decide hacer. La 9 parece que va a jugar al fondo. Así es. No lo ha conseguido. Pérdida de turno en el tiro para Frandoval. Momento para Nogueira, que tiene la posibilidad de escoger color y cerrar la mesa para esta partida. Con intriga y emoción ha caído esa bola. Rayadas para Nogueira.
Ay, 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 esa bola blanca. Pues camino el que ha encontrado la blanca hacia esa tronera. Error de Nogueira, que concede bola en mano para Fran Doval, que si quiere finalizar esta partida tendrá trabajo por delante. Tratando de solucionar esa bola número 3. Ha despejado el camino de esa bola, pero se ha quedado en una posición complicada. La 3 al medio. Vaya bola que pretende jugarse Fran Doval. Qué difícil. Qué dificultad tenía esa bola, pero cerquita ha estado de conseguirlo. No ha sido así. Nogueira en mesa. Qué bien despeja el camino Nogueira para su color. Vamos a ver porque camina firme Nogueira hacia el 3-2. Buena bola la que acaba de jugar Nogueira, que acaba de establecer el 3-2 en el marcador. Se adelanta el jugador del Salnés y establece esa ventaja en el marcador. Saque para Nogueira, montando el triángulo. Saque de Nogueira. Invoca bola en el saque. Opción para él para cerrar color en esta partida. Rayadas las que va a disputar en esta partida Nogueira. Vamos a ver cómo busca desarrollar y avanzar en esta partida. Defensa
de Nogueira. Turno para Fran. Trataba de jugar Fran esa 6 al fondo, a pesar de los varios choques que hemos visto que daba. A punto ha estado de llegar a la tronera. Determinación en su juego Nogueira, mostrándose muy seguro. Continúa Nogueira con determinación. Y como diría Fito y Fitipaldis, él camina despacito, que las prisas no son buenas, tratando de asegurar ese 4-2. Error. Error el que ha cometido Nogueira. No deja un tiro especialmente cómodo para Fran. Pero esa bola número 1 no incomoda en absoluto al jugador lucense, que la ha embocado sin mayor dificultad. 5 para Fran. Error que le puede costar caro a Nogueira. 7 para Fran. Tal vez busque ahora la 2 al medio. Efectivamente, ahí va. Perfecto en la ejecución, Fran. 3. Bola número 6 para Fran, que va a buscar la 8. Efectivamente, 8 que le daría el empate a 3 en el marcador. Y ahí está, 3-3 en el marcador. Ecuador del enfrentamiento para ambos jugadores en esa distancia, 6 partidas ganadas. Llevan 3 cada uno en ese camino hacia la ronda de los 16 mejores jugadores del campeonato gallego absoluto. Y vemos cómo se aprietan los marcadores en otros enfrentamientos, como el de Damián con Dani Román, que están 4-4. Lino Iglesias cae 4-2 ante José Carlos Domínguez. Manuel Castro, que recorta distancias con Jorge Abadín. 3-2 sigue cayendo el jugador santiagués. Diego Barros, que
adelanta Adrián Trillo 5-4. Y Eduardo González Fandiño cae por la mínima de momento ante Marco Rodiño 4-3. Todos ellos en la ronda de clasificación por ganadores, donde ya han conseguido el pase Diego Rey ante Pablo Montaña, imponiéndose 6-1, y Álvaro García Sobrao también ha conseguido el pase, venciendo 6-3 a Pablo Rey Fernández. Continuamos con este choque magnífico entre Nogueira y Fran. En este momento, Fran Doval en mesa. Vamos a ver. Vamos a ver Nogueira. Defensa de Fran Doval. 3-3 en el marcador. Momento importante del enfrentamiento. Albianera, por favor, pase por mesa de control.
Vamos a ver Nogueira que sigue trabajando, sigue avanzando. Hay complicaciones que tendrá que solventar. Colocaciones que requieren de mucha precisión, pero bueno, vamos a ver. Jugador del Salnés con calidad más que de sobra para superar esas dificultades. A puntito Nogueira de hacerse con el 4-3. ...4-3 en el marcador... ...se adelanta Nogueira Frandoval... ...2 partidas los separan de la ronda clasificatoria... ...de los 16 mejores jugadores de este Campeonato Gallego Absoluto... ...34ª edición... Saque de Nogueira. Fantástico el saque que acaba de realizar. Vamos a ver Nogueira. Trabajando para imponerse por 5 partidas a 3. Vamos a ver si lo consigue. Vemos una bola que visita la Table TV, una mesa que ha saltado de la, una blanca que ha saltado de la mesa contigua y ya Nogueira trabajando. Vamos a ver. Bola número 6, tratando de solucionar esa bola número 1. A punto ha estado, se le ha escapado otra oportunidad para atacar esa bola con la 5. Otro error. Otro error que va a obligar a Nogueira a esforzarse para conseguir solucionar ese problema. Problemas para Nogueira.
Problemas para Nogueira, que tendrá que pensar cuál va a ser su mejor opción. Niega con la cabeza. Dificultades, no lo ve claro. Aún así va a tomar la decisión de jugar la bola número 7. Y este es el resultado. Error de Nogueira. Posibilidades para Fran Doval. Partida que se le fue complicando a Nogueira cuando trató de atacar esa bola número 1 en 2 ocasiones. No consiguió despejar la zona. Y eso le ha supuesto un lastre durante el resto de la partida, que ha desembocado en este error. Sí consigue mover esa zona Fran, despejando el camino en este caso para su bola rayada. Tan solo la bola número 12, que está camino a la tronera donde se encuentra la número 7, podría representar algún problema. Me da la impresión que no será así. Y ahora es Fran el que trabaja con absoluta firmeza en la ejecución de su juego. Momento en el que se va a jugar esa bola número 10. Perfecto. Y atención, que podemos estar a punto de que se establezca el empate en el marcador. Así va a ser, si nada lo impide para Fran. 4-4 en el marcador. Lo comentábamos al inicio de esta retransmisión, que íbamos a tener un enfrentamiento absolutamente igualado, donde ambos jugadores despliegan un juego absolutamente fantástico y efectivo. Cierto que en alguna ocasión pues no está fluyendo como en otros enfrentamientos, pero a pesar de ello, ahí está. 4-4 en el marcador. No podemos olvidar que estamos en el cuadro final de este 34º Campeonato Gallego de Villarpool, en la categoría absoluto, donde la exigencia es máxima. Buen saque de Fran Doval en boca bola, y atención porque queda una mesa que, bueno, da lugar al engaño, porque podríamos decir que está fácil para terminar, pero vemos ahí que si va a un color tendrá que hacer algo con esa 2 que está junto a la 8, y si decide ir a rayadas, esa 13 que no encuentra el camino ni en una dirección ni en la otra. Así que partida que no está del todo fácil, pero para estos jugadores no será complicado trabajar en buscar soluciones.
Vamos a ver, Fran. Desde estas perspectivas no alcanzo a ver cuál es la idea que tiene para la 2. Tal vez al invocar la 1 pueda buscar luego acomodo para invocar esa bola número 2 a la misma tronera que ha invocado la 1. 5 fina, la que acaba de apuntar Fran para jugar. Observa la alternativa al lado opuesto. Cambio de opinión. Va a jugar al lado contrario. Lo hace con absoluta maestría. ¡Qué colocación! ¡Qué bueno es este chico! Se ha quedado demasiado recto, lo que va a dificultar ahora la colocación. Pero vamos a ver cómo busca solucionarlo. Difícil porque cualquier variación que busque para ese tiro podría la 13 estorbarle, podría provocar un rebote fatal. Y estamos en un momento muy importante. Pues se la va a jugar al medio. Atención al show de Fran Doval. Magia la que acaba de poner encima de la mesa Fran Doval, que coge la varita y pone toda la magia encima de la mesa. Qué clase, qué valor. Vaya forma de finalizar la partida Fran Doval. Y establece la ventaja 5-4, se adelanta en el marcador. Bola para grabar y ver repetida de forma indefinida. Vaya final de partida que acaba de realizar Fran Doval. Un hombre que, comentábamos antes, acostumbrado a vivir en los podiums de los mejores campeonatos y demostrando el porqué. Acabamos de ver una demostración del porqué vive en los podiums. Nogueira jugando para establecer el empate en el marcador. Y atención porque vamos a ver qué ocurre en esta partida, donde de momento va a ser Nogueira el que establezca las normas de qué grupo de bolas va a disputar cada uno. Todo apunta que en su caso van a ser rayadas, así es. Me da la impresión de que se ha quedado un pelín corto. Vamos a ver si no dificulta su idea.
vamos a ver, Nogueira, que nos podemos ir a la partida definitiva si consigue acabar esta. Así va a ser. 5-5 en el marcador. Enfrentamiento de absoluta igualdad entre el jugador del Salnés y el jugador lucense. Buen espectáculo el que están ofreciendo. 5-5 en el marcador. Nos vamos a la partida definitiva, la que dará el pase a los 16 mejores jugadores. Se dan la mano como buenos amigos, buenos compañeros, buenos rivales. Y ya está Fran Doval al saque. Partida definitiva. Saque magistral de Fran Doval. La blanca que queda en una zona donde no parece fácil la elección de color. Vamos a ver cuáles son sus opciones. Parece que la mejor opción que va a encontrar Fran es disputar las rayadas. Efectivamente, 11 al medio que se dispone a jugar. Cualquier error puede costarle caro a cualquiera de los dos jugadores, pero en este caso el que se encuentra en mesa es Fran. Ataca la 14 con absoluta seguridad. Qué bien jugado, vamos a ver. Tendrá que hacer viajar la blanca a este lado inferior de la mesa para buscar esa bola número 10. Tengo mucha curiosidad de saber con cuál lo va a decidir hacer. Qué golpeo de absoluta confianza en su juego. Y aquí llegan los momentos importantes donde se deciden las partidas. Y ahí está Fran. Pues perfecta la colocación. Cómo ha ido de menos a más en este enfrentamiento Fran. Superando esos momentos de juego impreciso que ha tenido en alguna ocasión. Y ahí está. La colocación no ha sido buena del todo. Pero todos sabemos de lo que es capaz Fran Doval. Vamos a ver si lo consigue. Perfecta la ejecución. 8 al medio, que no es complicada, pero en estos momentos cualquier bola puede ser. Y ahí está. Victoria para el jugador lucense Fran Doval, que avanza así hasta los 16 mejores de esta categoría absoluta, enviando a Nogueira a la zona de perdedores, donde podrá luchar por incorporarse a esa zona privilegiada donde estarán los 16 mejores jugadores de este año en este campeonato gallego, categoría absoluta, disputándose aquí en la localidad pontevedresa de Lalín, en el Lalín Arena. No dejéis pasar la ocasión, si podéis, acercaros a vivir los mejores duelos, los mejores enfrentamientos y las mejores últimas partidas de este campeonato. Aquí os esperamos. Hasta aquí la retransmisión de este enfrentamiento y volveremos pronto con más y mejores duelos. Un saludo de Víctor Montero.
Muy buenas tardes. Estamos de vuelta con las retransmisiones de este 34º Campeonato Gallego de Billar. Y este es el momento en el que se enfrentan Diego Rey y Fran Alonso. Disputan un enfrentamiento a 6 partidas ganadas. Dos jugadores del más alto de los niveles que nos podemos encontrar en este campeonato gallego. Y que vamos a poder disfrutar en esta mesa televisada. Enfrentamiento correspondiente a los octavos de final. Últimos 16 jugadores en los que ya tenemos otros enfrentamientos también a punto de comenzar. Vamos a hacer un repaso de esos enfrentamientos donde se van a ver las caras Dani Román y Adrián Trillo, José Carlos Domínguez y Telmo Torres, Diego Rey, Fran Alonso, enfrentamiento que vamos a disfrutar en esta Table TV, Jorge Abadín y Serafín Portas, Fran Doval y Eduardo González Fandiño, y Diego Barros con José Ángel Nogueira González.
No que me la lía. Me empieza a preguntar cosas que no sé contestar y ya me la lío. Otros enfrentamientos pendientes de que se realice el sorteo, que finalicen su clasificación por la zona de perdedores, como es el caso de Manuel Uría y Pablo Rey, que empatan a 4 en este momento, y Javier Raposo y Damián Ramírez, que de momento se va imponiendo Javier por 5 partidas a 1. Cuando finalicen esos enfrentamientos, se procederá al sorteo para ver qué lugar ocupa cada uno en el cuadro de los últimos 16, donde esperan Álvaro García Sobrado y Marcos Rodiño Portela. Últimos 16 jugadores que van a pelear, van a disputar ese título de campeones gallegos absolutos aquí en el municipio Pontevedrés de Lalín, que está acogiendo este 34º Campeonato Gallego de Billar en el recinto deportivo Lalín Arena, donde la Asociación Gallega de Billar ha instalado y dispuesto para los jugadores 42 mesas de 7 pies en un estado fantástico para la práctica de este deporte, donde además podéis visitar la tienda Pool Shop, el stand que tienen, donde encontraréis todos los accesorios necesarios para la disputa de vuestros enfrentamientos y entrenamientos de billar, con guantes, tizas, tacos, taqueras y muchos más accesorios en la tienda, en el stand de Pool Shop. Vamos a hacer un repaso de la trayectoria en este cuadro final de ambos jugadores, donde Fran Alonso comenzaba la jornada cayendo derrotado por 6-5 ante Adrián Trillo. Posteriormente se impondría a Lino Iglesias por 6-2. Y eso lo ha traído hasta aquí a cruzarse en el camino con Diego Rey Fernández. Que este jugador comenzaba este cuadro final imponiéndose por 6-2 a Eladio Lago. Para posteriormente, en clasificación por ganadores, se imponía por 6-1 a Pablo Montaña, jugador que está ganando sus enfrentamientos con mucha autoridad. Y vamos a ver. Porque por el contrario, Fran Alonso sí que ha conocido la derrota en este cuadro final. Y vamos a ver qué ocurre en esta clasificación para cuartos de final. Fran Alonso, que no está conforme con la colocación de ese triángulo, vuelve a ajustar la posición del mismo,
que se encuentre a la altura correspondiente, que las bolas no haya separación entre ellas. Y va Fran Alonso al saque. Buen saque el que realiza Fran. Partida abierta que vemos mejor en esta imagen. Vamos a ver qué color elige atacar, si lisas o rayadas. Lisas parece que son las que va a decidir atacar. Y ahí está Fran arrancando. A lisas se le ha escapado un poquito a la blanca, parece, para jugar la 3. Complicación para Fran, que al tener que chocar la blanca con la 2 y con la 9, pues no ha quedado todo bien que le gustaría, aunque va a solucionarlo jugando la 1. Se le escapa otra vez un poquito a la blanca a Fran, obligado a volver a buscar solución en esa jugada. Colocación para la bola número 7, dispuesto a jugarla al medio. Vamos a ver, se le ha escapado la bola blanca, aunque desde esta toma parece que la puede jugar. Sin embargo, desde aquí da lugar a alguna duda. Pero vamos a ver, porque la determinación que tiene Fran hace pensar que la podrá jugar sin mayor dificultad. Vamos a ver. Efectivamente, colocación perfecta para la 8. Fran Alonso a punto de conseguir su primer punto.
1-0. Se adelanta en el marcador Fran Alonso. La ventaja que sube a su marcador. Y vamos a ver cómo responde a este punto Diego Rey, que comentábamos antes, se ha mostrado absolutamente dominador en sus enfrentamientos. Diego Rey al saque, en boca bola, mesa que no queda del todo fácil. Vemos una ligera complicación entre esa bola número 6 y esa bola número 14. Vamos a ver qué es lo que decide hacer Diego. Tal vez pueda empezar la partida precisamente por ahí, atacando bolas rayadas. Pero vamos a ver, porque no consigo adivinar si está recta hacia el agujero y tendrá que buscar solución ahí para abrir de otra forma. Diego Rey, que todavía no tiene claro cuál es la decisión correcta. Vamos a ver. Apunta a la 7. Y de retroceso trataba de tocar esa bola número 6. No la ha conseguido. Sabe que tendrá que ir ahí. Sabe que tendrá que tocar esas bolas para poder finalizar esta partida. ¿Cuál será la que decide utilizar para tratar de solucionar? Pero en la primera ocasión que ha tenido para intentarlo, no lo ha conseguido. Podéis escribirnos en los comentarios quién es vuestro favorito para este enfrentamiento, quién puede ser vuestro favorito para el campeonato gallego, para proclamarse campeón absoluto en esta categoría. Bola número 2 que se ha jugado. No tengo claro que el ángulo que le queda para la 3 sea suficiente para atacar la bola número 6. Parece que no sería suficiente la salida natural de la bola blanca hacia esa dirección. Pero vamos a ver, Diego. ¿Cómo trata de llegar ahí? Tal vez con la bola número 1, un retroceso, apoyándose en banda. Vamos a ver. ¿Qué va? Mucho retroceso el que ha cogido esa bola blanca. Ni siquiera se acercó en la dirección hacia la 6 y la 14. Así que problemas para Diego. Que observa la mesa, no podemos verlo en el plano, pero aventuramos ese brazo izquierdo. Ahora sí.
Esa es la posición, esa es la salida, el ángulo que necesitaba Diego anteriormente para colocarse para la 3 y tratar de mover esas bolas. No lo ha conseguido. Vamos a ver ahora si es capaz. Le ocurre al revés en este caso, se ha pasado. Pero a pesar de que se le ha escapado la bola blanca, todavía tiene alguna opción de que se dirija hacia la 6 y la 14 después de invocar la 3. Vamos a ver si es capaz. Por poquito. Por poquito no ha tocado la 6. Una 6 que lleva preocupando a Diego durante toda la partida. Ha estado buscando de forma insistente. No ha conseguido en ninguna de las ocasiones solucionar ese problema. Así que toca seguir intentándolo o cambiar el plan de partida. Se ha tomado su tiempo Diego Rey. Vamos a ver. Lanza una defensa tratando de ganar mejor posición para esa bola número 1 e intentar arreglar ese problema en la bola 6. Pero ya está en mesa Fran Alonso, que vamos a ver qué estrategia toma para esta partida. Podría hacer una defensa ya de forma inmediata con la bola número 15, escondiendo la blanca detrás de la número 8. Vamos a ver si es así. Parece que busca la prolongación de su taco, así es, enroscándola ya en este momento. Y sí, parece que va a buscar realizar esa defensa. ¿O no? Algo ha comentado ahí, no sé si está cantando esa bola a una banda. No creo. Me parecería un riesgo increíble. Vamos a ver. Pues ahí lo tienen. Problema solucionado por Fran Alonso, que efectivamente se ha jugado esa bola a una banda. Ha abierto la 14 que estaba junto a la 6. Y ahora todas las posibilidades del mundo para que sea él el que finalice esta partida.
bola importante para hacerse con la partida. Ahí está Fran Alonso, perfecto. A punto de finalizar esta partida, Fran. Se le escapa la bola blanca para la bola 8 a Fran cuando tenía la partida para finalizar. Y vamos a ver, Fran, si decide jugarse esa 8 a una banda. ¿Cómo se ha escapado esa bola blanca cuando tenía la ocasión perfecta para situar el 2 a 0 en el marcador? Y ahora vamos a ver qué es lo que ocurre. No ha podido Fran invocar esa bola 8 a una banda y tiro absolutamente exigente el que va a tener que afrontar Diego Rey. Para poder poner el empate en el marcador. Vamos a ver si consigue invocar esta bola número 6 y además colocar ahí está el nivel del que hablábamos al principio de la retransmisión. Ese nivel es el que ha hecho que invoque esta bola con total confianza y efectivamente bola para empatar a unos. Fran Alonso que concede la victoria en esta partida sin que Diego tenga que invocar la bola 8. Algo que iba a hacer con absoluta seguridad. Y ya Fran disponiendo el triángulo para realizar el saque. Sumamente cuidadoso Fran a la hora de situar el triángulo en el punto adecuado. Importante para conseguir invocar bola en el saque y tener la ventaja de tratar de escoger qué grupo de bolas atacar. No
consigue invocar bola en el saque. Turno para Diego Rey. Partida que no está mal. Observando la mesa con detenimiento Diego Rey. Antes de iniciar la serie, vamos a ver si decide atacar un color o dos colores lisas o rayadas. Tal vez sean las rayadas. Vamos a ver. Lisas para Diego Rey. Vamos a ver cómo desarrolla Diego Rey esta partida lisas. Bola 7. Apartando un poquito más la bola número 6. Bien, Diego Rey. A puntito de poder invocar la bola 8 en esta partida. Perfecta la ejecución. Colocado estupendamente para la bola 8. Bola 8 que le va a dar ventaja en el marcador. Y así es, ventaja en el marcador para Diego Rey, que establece el 2-1 en el marcador. Y consecuentemente se adelanta en este enfrentamiento por primera vez, después de haber empezado Fran Alonso ganando 1-0, consiguiendo el empate a Diego Rey y consiguiendo adelantarse ahora en el marcador por 2-1. Un Diego Rey que se dispone al saque también en esta partida, en esta cuarta partida del enfrentamiento. Vamos a ver qué ocurre. Último domingo de competición de este 34º Campeonato Gallego de Billar, donde hoy se van a decidir los campeones gallegos en las categorías individuales, categoría absoluta, segunda, tercera categoría, cuarta categoría, femenino, junior e infantil, todos disputando esos títulos aquí en la Lina Arena. Y en categoría absoluta disfrutamos ahora del enfrentamiento entre Diego Rey y Fran Alonso. Diego Rey que ha conseguido invocar bola. Vamos a ver qué camino decide el jugador para desarrollar esta partida.
observa la mesa, analiza sus posibilidades. ¿Cuál es la mejor opción para Diego Rey? Y ahí comienza a trabajar. Este es el panorama que tiene Diego para cerrar color en esta partida. Lisas para Diego Rey, que no parece conforme con la colocación. Se le ha escapado para la bola número 3, que es la que pretendía jugar a continuación. Pero hay más opciones. Problemas para Diego Rey porque tiene que buscar colocación para esa bola número 5, pero además luego debe de bajar para jugar la bola número 6 y la bola número 1, lo cual a priori no parece fácil, pero vamos a ver Diego cómo decide maniobrar. Parece que quiere jugar la bola al medio y a su vez tocar la 11 para abrir paso para la 6, a lo mejor al medio. Vamos a ver. Vamos a ver si es así o si la juega directa sin apoyar en la 11. Vamos a ver. Efectivamente. Busca espacio para la bola número 6, ahí hacia la tronera del medio. Pero la blanca no queda bien para poder optar a esa bola. Diego Rey, que expresa de forma clara esa disconformidad con cómo ha quedado la situación de su juego. Vamos a ver cómo se rehace de esta situación un gran jugador como Diego Rey. Apoyo en la 15, el que observa a Diego. Así lo señala.
anuncia la bola número 6 a la tronera del medio. La idea es que apoyen la bola número 15 y esta la desvía hacia la tronera del medio. Vamos a ver si lo consigue. Observa la trayectoria también de la bola blanca, consciente de que en caso de conseguir invocar esa bola número 6, debe de tener opciones de atacar la bola número 1. Error de Diego Rey, una bola que no era para nada sencilla y que lo que ha traído es el fallo de este jugador. Turno para Fran Alonso, que juega para empatar este choque, yendo por debajo en este momento en el marcador por 2-1. Ya tenemos completo el cuadro de los enfrentamientos de estos 16 últimos jugadores del Campeonato Gallego Absoluto. En cuanto haya una pausa después de esta partida, os comentaré cuáles son los cruces definitivos de estos octavos de final del Campeonato Gallego de Billar Pool Absoluto. Pero mientras, Fran Alonso, a punto de iniciar su serie atacando a rayadas, observa con detenimiento, consciente de lo que se está jugando, un hombre que también tiene mucha experiencia en estos campeonatos cosechando éxitos, y esos éxitos no han llegado sin estar al 100% de concentración. Defensa la que lanza Fran, además acercando una bola de su juego para una zona donde va a necesitar una colocación para atacar lo que parece la bola número 13. Todos los jugadores juniors y juveniles que no estén jugando ahora mismo pueden practicar en las mesas 31, 32, 33 y 34. Podemos avanzar que ya un jugador está clasificado para los cuartos de final y ese es Telmo Torres, que se ha impuesto ya en esta ronda que están disputando Fran y Diego Rey. Se ha impuesto a José Carlos Domínguez, a Carlitos, por 6-1. Telmo, un jugador que ha realizado una temporada espectacular también, y podíamos prever que estaría en los puestos altos de este campeonato gallego, y así está siendo.
Diego Rey que va a hacer un salto. Y lo hace, pero no con el resultado que a él le gustaría, aunque esa bola número 6 queda emplazada en esa tronera. Donde va a obligar a Fran Alonso a tener que buscar la colocación para esa bola número 11 al otro lado de donde se encuentra la bola número 6, aunque desde esta perspectiva podemos interpretar también que podría entrar por el otro lado de la bola 6, banda bola. Vamos a ver, Fran. Pues no va a esperar. Ahí lo va. Decide atacar la bola número 6 con la bola número 11, dejando en un aprieto a Diego Rey, que no ve la bola número 5. Buena defensa la de Fran Alonso, bien planteada esta defensa en este momento. Vamos a ver, Diego. ¿Qué se plantea hacer? La anuncia a la esquina. Otro salto que va a tratar de hacer Diego. Muy próxima a la blanca la bola de Fran. Pero ahí va Diego a hacer el salto. Fantástico el salto que acaba de realizar. Evita la falta, pero no consigue invocar la bola número 5. Y ya está Fran Alonso en mesa. Os recordamos que antes de regalar de premios será un sorteo con material que llevar de la tienda Pool Shop. Se sorteará un saco de bebidas Mastermo, una cartera Mastermo, un juego de pelotitas, alguna cita de nacimiento, un guante de Mastermo, edición limitada para una sola, un polo Pool Shop, un polo conmemorativo del campeonato gallego de billar. Una sola copa puede pasar a todos los premios. Bien jugada esa bola por parte de Fran. Que vamos a ver si consigue el empate. Cuando parece que lo tiene absolutamente todo de cara. Observando Fran cuáles son las posiciones en la mesa que él considera que le valen.
Correcta la colocación. Pues ahí tenemos 2-2 en el marcador. Consigue empatar Fran Alonso. Enfrentamiento hasta este momento absolutamente igualado. El marcador así lo refleja. 2-2 para Diego Rey y para Fran. Vamos a comentar cómo van las otras partidas en esta misma ronda, donde decíamos que Telmo Torres ya ha conseguido imponerse a José Carlos Domínguez por 6-1, donde Dani Román en este momento cae por 3-2 ante Adrián Trillo. Empate a 2 es como estamos comprobando entre Diego Rey y Fran Alonso. Se adelanta Jorge Abadín 3-2 a Serafín Portas. Álvaro García Sobrado 0 y Javier Raposo 0. Acaban de comenzar. Fran Doval se impone 5-1 a Eduardo González Fandiño. Diego Barros se impone 4-1 a José Ángel Nogueira. Y Marcos Rodiño Portela cae momentáneamente 1-0 ante Pablo Rey. Estos son los resultados en este momento en los octavos de final de este 34º Campeonato Gallego de Billar Pool, categoría absoluta. Y vamos a ver, porque ya está Fran en mesa para hacerse con la victoria en esta partida y romper ese empate en el marcador. Vamos a ver si lo consigue. Rayadas las que juega Fran, aproximando esa bola número 13 a la tronera del medio. Bola que tiene que ajustar para esquivar la 8. Lo hace perfectamente. Y avanza Fran. Buscando la 11 ya.
Se toma su tiempo Francisco Alonso, tratando de asegurar el finalizar esta partida, sabiendo que rompe el desempate y se adelantaría 3-2 en el marcador. Tendrá que dar un poquito de salida a la blanca. Así lo vemos en... Muy bien. Perfecto en el golpeo. Bola 8 para adentro. 3-2 en el marcador para Fran Alonso. Se pone por delante nuevamente en el marcador. Y ya está Diego Rey montando el triángulo para entrar en la sexta partida de este enfrentamiento de cuartos de final. Octavos de final, perdón. Pase a cuartos de final, donde ya tenemos confirmada la presencia de otro jugador que se ha impuesto por 6-1. Es el caso de Fran Doval, que se imponía por esta ventaja a Eduardo González Fandiño. Así que en cuartos de final ya esperan rivales Telmo Torres y Fran Doval. No sorprende seguramente a nadie que estos dos jugadores estén en cuartos de final, igual que tampoco sorprendería que estuviesen o Diego Rey o Fran Alonso, porque ambos tienen categoría más que de sobra para encontrarse ahí, peleando por ese puesto en los cuartos. Diego Rey en mesa, 3-2 para Fran Alonso. Diego Rey observando con detenimiento. Diego Rey buscando el camino para encontrar ese empate. 3-2 abajo en el marcador. Pocas veces durante este torneo se ha encontrado por debajo en el marcador, pero así lo está haciendo el jugador ferrolano Fran Alonso,
Vamos a ver Diego Rey cómo tiene pensado atacar esa bola número 6. Si esa bola... No, perdón. No sé si es la 2 o la 3. La 2 y la 3. Turno para la 7. Pero vamos a ver Diego Rey cómo pretende jugar esa bola. Pues carambola la que parece que se va a jugar. Buen golpeo para jugar esa carambola. Y Diego Rey que va a establecer el empate a 3. 3-3. El resultado entre Diego Rey y Fran Alonso. Un enfrentamiento que está resultando de lo más igualado que cabría esperar. Dispone el triángulo Fran Alonso. Que va a dirigirse en breves momentos al saque. Y 3-3 en el marcador. Defensa la que hace Fran.
dejar a Diego Rey que vaya por delante. Otra defensa de Fran. Vamos a ver, Fran Alonso, ¿qué es lo que intenta hacer? Bola blanca en un punto donde Diego no tiene Jugadores Cristino Gá, José Giovanni Pinargote, Juan Celso Suárez, una forma Luis clara Campos, de, por de favor, seguir pasen por el calentamiento. desarrollo de la partida. Probable que Diego responda con otra defensa. Vamos a ver qué es lo que decide hacer este jugador.
envían ánimos a Fran a través del chat que tenéis habilitado en YouTube. Comentan por aquí que les gustaría que ganase Serafín. Vamos a repetir en unos momentos los resultados de el resto de enfrentamientos. Pero de momento en este, que es el que nos tiene ahora mismo en vilo, entre Diego Rey y Fran Alonso, reina el empate 3-3. Vamos a ver Diego Rey si consigue invocar esta bola número 5 a la tronera del medio. Da la impresión de que se ha quedado un poquito corto. Pero tal vez era lo que buscaba para jugar ahora la bola número 4. Y atacar ahora la bola número 1. Sacando a la blanca o bien en paralelo o bien hacia atrás. Dos bandas para colocar para esa bola número 2. Vamos a ver Diego. Que efectivamente decide jugar dos bandas para ahora tratar de invocar esa bola número 2. En la que vemos que hay una distancia bastante importante donde la confianza del jugador es crucial. Confianza que no le ha servido para invocar esa bola. Cierta fortuna en el desenlace de este error, en la que le ha quedado la bola número 2 embocada en la tronera inferior derecha de sus imágenes. Y parece que a Fran, pues, opciones limitadas para salir de esta situación. Vamos a ver si es capaz. No lo ve claro Fran Alonso. Difícil la situación que tiene que afrontar en este momento para defenderse de la situación que se encuentra. Defensa la que realiza Fran, una defensa que vamos a ver si ponen alguna dificultad a Diego Rey. No alcanzo a ver en esa imagen, pero pienso que puede atacar la bola número 2. Vamos a ver Diego Rey cómo ataca esta bola.
Efectivamente, ningún problema para jugar esa bola número 2. Colocación que se escapa un poquito la blanca Diego Rey, pero no debería tener problema. Vamos a ver Diego Rey si no la falla. Y en esta ocasión no concede error y se vuelve a adelantar en el marcador Diego Rey. 4-3. Dos partidas separan a Diego Rey de avanzar hasta los cuartos de final. Dos partidas por tres que necesita Fran Alonso. Parece que se han tomado un break. Y mientras vamos a aprovechar para comentar los marcadores en las otras partidas. En la mesa número 5 vamos a celebrar la final de la competición senior de segunda categoría entre los jugadores Sergio Suárez de Ferrol, un aplauso, y Óscar Fuentes de Negrán. Mucha suerte. En la mesa número 7, a dar comienzo la final de la competición senior de tercera categoría entre los jugadores Cristino Vaz de Salceda de Tercera Anunciando algunas finales que se van a disputar. y José Giovanni Pinargote de Santiago. Aplauso, mucha suerte a los dos. Pues enfrentamientos que han finalizado. Adrián Trillo se ha impuesto a Dani Román por 6-2. Telmo Torres comentábamos antes ya que se ha impuesto 6-1 a José Carlos Domínguez. Álvaro García Sobrado 6-0 a Javier Raposo. Fran Doval 6-1 a Eduardo González Fandiño. Y Diego Barros 6-2 a José Ángel Nogueira. Todos estos jugadores ya esperan en los cuartos de final. Algunos de ellos con enfrentamiento ya y otros esperando a que finalicen las tres partidas que quedan abiertas en los octavos de final, que son Diego Rey Fernández y Fran Alonso, que los estamos disfrutando en directo en esta Table TV. 4-3 ahora mismo a favor de Diego Rey. Jorge Abadín, que se impone de momento 5-3 a Serafín Portas. Y Marcos Rodiño, que se impone 5-1 a Pablo Rey Fernández. He activado el ventilador sin querer.
Pues ya está en marcha de nuevo el enfrentamiento entre Diego Rey y Fran Alonso. Ventaja para Diego Rey, que está en este momento en mesa. Vamos a ver Diego Rey. También está Lino ya con nosotros. Un Lino Iglesias. Hola, buenas tardes a todos y todas. Lino Iglesias que viene de caer precisamente En la ronda anterior a octavos de final. Con Fran Alonso. Pero bueno, he llegado lejos. Más lejos de lo que creía porque con el entrenamiento que traje, que hice, pues bastante hice. Tiene más de talento que de... talento, no nos cabe duda que tiene el bueno de Lino, que ha puesto en apuros a muchos de los jugadores que han participado en este campeonato gallego absoluto. Un Lino Iglesias que ha hecho un papel más que digno en este campeonato, pero no ha conseguido superar a Fran Alonso en la ronda anterior. Un Fran Alonso que ahora mismo se encuentra por debajo en el marcador ante Diego Rey. Comentaba Lino, un Diego Rey que pocos han conseguido ponerlo contra las cuerdas en lo Sí, que Diego en lo que va de juega campeonato. muy metódico. Y aquí a veces hay que jugar un poquito, como digo yo, un poquito para adelante. A ver, Con un poquito de alegría. él no quiere mover un milímetro más la bola. Es meticuloso. Sí, sí. Ahora va a jugarla contra las de él. Va a jugarla contra las de él para mover todo. Ahí está. Solución para esa bola número 9 que no encontraba camino hacia la tronera. Y comentaba Y Lino, un ahora Diego ya Rey que tiene- es bastante Sí. meticuloso en el desarrollo de su juego, al igual que Fran Alonso. Dime. Al igual que Fran Alonso. Sí, sí, Fran también. Son dos jugadores que Pero Fran es un poquito más echado para adelante, como diría yo. más jugador de 7 pies, Sí, porque sí, sí, claro. A Diego se le nota. a Diego se le nota A que es Diego un se le jugador nota de que le cuesta más adaptarse y sin embargo Fran tiene adaptarse a una la mesa. trayectoria más que amplia en 7 pies, habiendo sido campeón gallego y bueno, y otros títulos y otras buenas posiciones en torneos importantes en 7 pies. Ambos jugadores metódicos en el desarrollo de su juego. Vamos a ver. Se lo piensa Diego. No quiere que quede nada al azar. Casi perfecta Mm. la colocación. Casi perfecta la colocación. Vamos a ver si consigue. Yo creo que tiene que tocar la bola roja en el retroceso al invocar la amarilla.
Vamos a ver, porque yo creo que pretendía jugar ahora la bola número 11. Y ese retroceso, vamos a ver, porque si pretende tocar la 3 en el retroceso, Lino... La 3 no, la 11. Ah, la 11, vale, vale. Entendí la 3. Es que la blanca se le va un poquito a la derecha de la 11. Uf. Aparte de tirar por encima. Es que creo que la amarilla no es de él. Él solo le queda No, la no, no, 11. no, es la 1, es la 1. Ah, Tal vez, pensaba que era la 9. tal vez dándole por arriba, esquivando la 3, No, él roza, puedo encontrar la roza salida. la 3, pero tiene que jugarla fuerte para sacar la blanca de ahí. Porque la negra es la que está aquí arriba embocada. Ujú. Pero el tiro muy incómodo. Si fuese zurdo, Bola si fuese importantísima, el hermano que es zurdo, quedaría mejor. Pablo Rey. Otro jugador que Pon un zurdo alcanzó en tu vida y otro en tu jugador que equipo. alcanzó también rondas, la misma ronda, 16avos, 16avos no, perdón, octavos, que ha caído con Marco Rodiño por 6-2. Pablo Rey, el hermano zurdo de Diego Rey. Tenemos muchos reyes. Vamos a ver, Diego, qué incómodo, cómo está tirando. Vamos a ver si lo consigue. A puntito ha estado Diego Rey de embocar esa bola 11. Pero no ha sido así por muy poco. Y turno para Ahora la ventaja es de Fran. Fran. Turno para Fran. Turno para que busque el empate en el marcador. Fran Alonso. Vamos a ver si aprovecha esta oportunidad. Semifinales de segunda categoría. Mesas 10 y 11. Semifinales de tercera categoría. Mesas 12 y 13. Semifinales juvenil. Mesas 14 y 15. Ahí ya deshizo el entuerto de esas dos bolas. Con la precaución además de que si bueno no lo conseguía, no dejar un Claro. tiro. Ahora ya tiene la partida abierta. Vamos a ver. Fran Alonso. Se lo piensa. Desde ahí puede atacar cualquiera de las tres bolas.
se lo piensa bastante, sabe que es una partida clave. Ahora sí, una bola nada más separa a Fran de jugar la bola 8. Vamos a ver con esto los cuartos de final de la competición absoluta. Y ahí la tiene Fran. Entradas ya Bola 8 para el empate a 4 que sube en este momento al marcador. Y la igualada entre ambos jugadores vuelve a estar ahí reflejada en el resultado. Monta el triángulo Fran. Esto continúa. 2 partidas los separan a ambos del pase a esos cuartos de final de este 34º Campeonato Gallego de Billar. Pool absoluto. Aquí en el Lalín Arena, en el municipio Pontevedrés de Lalín, donde se están disputando el resto también de categorías individuales, donde vemos a las futuras promesas disfrutando de este torneo, ¿verdad, Lino? Sí, Jovencitos, empiezan a jugar jovencitos, ahora jovencitos, los juveniles, los tanto en el juniors, los infantil como en el infantiles. junior, correcto, el femenino que también vemos por ahí, por alguna mesa que también está en rondas avanzadas. Pero lo que nos ocupa es este Diego Rey, Fran Alonso, empata a 4 al saque Fran y posibilidad de cerrar mesa también El Mocobola. para Fran. Está Fran colocando la bola negra. Ya sabéis, yo supongo que sois bastante listos y sabéis que si se emboca la negra en el tiro de apertura, la bola negra se vuelve a la mesa en el punto mosca llamado. ¿Cabría la posibilidad de que decida sacar de nuevo? Sí, pero no creo que lo haga porque tiene bola para atacar y Pues aprende inglés con Maxi y aprende de billar con Lino Iglesias. sí, sí. Rayadas para Francisco Alonso. Mm. Yo creo que ese tiro debía hacerlo más suave, pero bueno. Vamos a ver cómo Fran trata de buscar esa bola número 10. La va a tener que dejar para el final, creo.
consigue emplazar bien la bola blanca para la número 10, le valdría para colocar luego para la número 8. Así que parece una buena decisión la que comenta Lino de dejarla para el final. Es que Subcampeón gallego, senior de tercera categoría. Pues no. López Zambrano. Primera oportunidad en la que trataba Campeón de gallego, senior de tercera buscar categoría. esa bola número 10. Iglesias. No lo consigue. 2 bolas que puede utilizar todavía para buscar esa bola número 10. Vamos a Sí. ver. yo creo que fue un riesgo este tiro, pero Digo 2 bolas porque, claro, no cuento que con la 15 vaya a tratar de bajar la blanca. Es posible que... Vamos a ver. ¿Qué se le ocurre a Francisco Alonso? veo que van a empezar las semifinales de segunda y tercera categoría. Pues mira, ha jugado la 15 y ha tratado de colocarse para esa bola número 10. Y otra vez Y otra vez, no, yo ya no te lo ha dije, conseguido. debería de Dejarla venir para el aquí, final. esperar. Y es más, ahora mismo se puede ver obligado precisamente a dejarla para el final, porque si juega la 13 con la 12, Sí, claro. podría buscar esa bola número 10. Lo ha intentado ya en 2 ocasiones. Vamos a ver si en una tercera lo consigue. Bueno, yo creo que la tendrá que buscar Yo creo que va a tratar Hacia- de hacerla retroceder menos. hacia tiene que sacar las 2-3 bandas y buscarla hacia la tronera más alejada. Donde está la Esa 1. bola 10, Donde sí. está la 1. Ah, era un riesgo. Qué bien. Qué maravilla de Qué colocación. bueno. Qué maravilla de colocación, Lino. Qué Pero eso fenómeno. fue un riesgo porque toca Qué una bola. fenómeno este Fran Alonso. Vaya colocación que acaba de hacer. Menuda tiralíneas. Acaba de hacer una colocación espectacular. Y perfecta para jugar la bola 8. Y una vez más Qué que bien, qué rompe el empate en el marcador. Se adelanta Fran Alonso, el jugador ferrolano, a Está Diego a Rey. tiro de pichón de meterse en cuarto de final. A Diego Rey. 5-4. Pero atención que el saque es para Diego Rey. Jugador capacitado más que de sobra para sacar y acabar. Vamos a ver de qué es capaz Diego Rey en esta partida donde se ha visto por debajo en el marcador en varias ocasiones, cosa que estoy completamente convencido por los resultados que hemos revisado de Diego Rey, que no le ha ocurrido demasiadas veces en este torneo, pero lo ha conseguido Fran Alonso. No, yo creo que Diego siempre fue por delante. Pues ahí está Fran Alonso sometiendo a Diego Rey. Se le fue la blanca. Blanca para adentro. Falta de saque. Turno para Fran, que juega para pasar directamente a los cuartos de final.
Tiro delicado este. Tiro delicado este primero porque están... Es que yo si pudiera invocar la que está en el centro. Y a 2 colores jugar la 15. Al medio. Es que directa creo que no le pasa entre la negra y la otra. No, por eso, pero tal vez la carambola con la que parece la bola 4. También podría jugar la 14 Pero ahí ese tiro... Ah, ya, claro. Pero y luego buscar la 12 y la 15. Vamos a tiene ver. que tener cuidado, esa 4 puede ponerse Vamos a ver, parece que la va a jugar. Parece que va a jugar la carambola. Efectivamente, juega la carambola. Bien, bien, porque no le tapa a la otra que está ahí en el centro. Juega Fran Alonso para cerrar este enfrentamiento, este choque. A 6 partidas ganadas y conseguir el pase a los cuartos de final, dejando en el camino a Diego Rey Fernández. Fíjate que hasta quedó demasiado recto para mi gusto. Porque él tiene que abrir un... Bueno, lo abrió un poquito. El problema es que la blanca le va a quedar cerca de la banda. A ver esta colocación. Es el problema. Pues la tiene que llevar a la zona derecha de la mesa con el efecto de la bola. Pienso que debía haber jugado esa bola al medio antes. Para simplificar un poco el desarrollo de la partida, pero bueno. Vamos a ver, Fran, jugada importante para conseguir meterse en cuartos de final. Vamos a ver. Tendrá que dar efecto cambiado, ¿verdad, Lino? Para la salida natural de la blanca. Claro, tiene que darle efecto. Efecto Yo contrario. creo que aunque la saque recta al medio de la mesa, Es demasiado fina esa negra. Necesita mucho ángulo para darle fino a negra. Vamos a ver, Fran. Ahí está, podemos ver cómo le está dando efecto a la bola blanca. Vamos a ver, golpeo de mucha calidad el que necesita. ¿Ves? Y me da la impresión que ha ocurrido lo que estábamos comentando. No creo que sea suficiente este ángulo para que invoque la bola negra al medio. Yo creo que sí. Que le da para meter la bola.
Cuidado con la blanca porque va a jugar ¿Tú, algo fuerte tú crees que esta bola, y que muy fino. desde donde está la blanca le da para meter la negra al medio, Lino? Está muy pasada del medio. No sé. Mira dónde está la bola blanca desde esta perspectiva y la negra dónde está. Está pasada del Ya, agujero ya, del ya, medio. ya. Está muy pasada. Vamos a ver, esto es un tiro Yo de creo- magia. Yo creo que le da. No, no, que le da para meterla. Tiene que darle con el aire. Vamos a ver. Vamos a ver si no decide jugar banda bola. Pues está apuntando al medio. Sí, Tiro de sí. magia. Fran Alonso para meterse en cuartos de Cuidado con la final. blanca. Oh, Pues extraordinario golpeo, pero no ha Vamos. sido suficiente para conseguir invocar esa bola negra en la tronera del medio. Y ahora mira qué tiro la he dejado. a Diego. Pero, como dice el título de aquella película, a Diego podemos decirle que un monstruo ha venido a Ha verte. venido a verlo. Porque vaya recado el que acaba de dejar Francisco Alonso. Llevamos todo el campeonato en cada una de las retransmisiones hablando de lo importante que es esa media vuelta que da la blanca a veces hacia Sí, adelante. claro. O Y de más o de menos. esa media vuelta de menos que también da en otras ocasiones, qué importante es, pues mira, O ese aquí lo roce tienes. que no quiere. Aquí lo tienes. pasa. Vamos a ver, Diego Rey, si tiene posibilidad de invocar esa bola al medio No, esa está tirando a las 7. a las 7. Ahí está. Qué clase. Tuvo que jugarse esa. Qué ¿no? clase la de Diego Rey jugarse esa bola en este momento. Es que prácticamente no le quedaba otra. En este momento, Y ahora tiene la partida para en para este el momento, 5-5. jugarse esa bola dice mucho del nivel de Diego Rey. Cinco bolas para ir a la partida definitiva. Separan a Diego Rey en este momento. Después de ese fallo cometido para mí en el desarrollo de la partida por parte de Francisco Alonso, donde esa bola al medio rayada debería haberla a lo mejor jugado antes. Ah, bueno. El desarrollo de la partida. Sí, en ese momento Ya. en el que decidió dejar esa bola al medio para el final, no sé yo si es un error de desarrollo de la partida, aunque en su cabeza seguro que visualizaba De otra manera. la posibilidad de colocarse Es sin que el riesgo. problema que tuvo es lo que te dije. Dejó la bola muy pegada a banda y no la pudo sacar. No la pudo sacar mucho. Pues como el fallo forma parte de este juego, ahí está Diego Rey aprovechando el fallo de Fran Alonso. Muy buena partida la que está a punto de finalizar Diego Rey, partida que le da directamente Francisco Alonso sin dejarle tirar la bola 8. Francisco Alonso que parece que hace un break para ir al servicio. Y 5-5 en el marcador. El que hay en este momento entre Diego Rey y Francisco Alonso. Estoy viendo en la mesa 13 la semifinal de tercera categoría entre dos jugadores del Mas Madera, Usío Germade y Leo Estigarribia, espero decir bien el apellido, que aprovecho para felicitarlo porque hoy es el día de su cumpleaños y puede ser campeón gallego el día de su cumpleaños. 23 castañas que tiene el niño.
dentro de poco ya me pilla, aunque le falta nada, Leo, 4 años arriba, 4 abajo. Leo que además ha estado desarrollando labores de arbitraje Sí, en este campeonato gallego. más mérito porque, aunque no creáis, cansa el estar de pie. Son muchas horas y Muchas horas, mucho esfuerzo y conjugar esa dedicación al arbitraje y a la organización de este 34º Campeonato Gallego de Villarpool y además participar como jugador y estar en semifinales tiene mucho mérito. 5-5, efectivamente, Diego Rey y Fran ha pedido Alonso tiempo muerto, haciendo un break. No importa porque la partida está pausa de siendo hidratación, rápida pausa de y no hidratación. retrasa en absoluto el campeonato. Que va, yo creo que hoy se acaba. Que por cierto, no lo digo Los, yo, los cuartos de final ya están no lo todos. digo yo, no es una opinión. Es un dato que la partida de Diego Rey y la de Francisco Alonso es la única que queda disputándose de los octavos de final. Por cierto, que Serafín Portas remontó a Jorge Abadín un 5-3, creo. Y se cuela en cuartos de final. 6-5 se ha impuesto Serafín Portas. Vamos a hacer un resumen de todos los resultados una vez más. Dani Román caía ante Adrián Trillo 6-2. Telmo Torres se imponía a José Carlos Domínguez por 6-1. Como decía Lino, 6-5 la victoria después de una remontada de Serafín Portas ante Jorge Abadín. Álvaro García Sobrado se imponía con claridad 6-0 a Javier Raposo Gómez. Francisco Doval hacía lo propio con Eduardo González Fandiño, 6-1. Felicitaciones a Óscar Puente, gran amigo, que acaba de proclamarse campeón gallego senior de segunda categoría. Felicitaciones a Óscar. Continuamos con los resultados. Diego Barros se imponía 6-2 a José Ángel Nogueira. Y Marco Rodiño hacía lo propio con Pablo Rey por el mismo resultado 6-2. En marcha ya están los cuartos de final a la espera de que finalicen Diego Rey y Francisco Alonso, que ya están de vuelta en la mesa, ya está en marcha esta última partida y decisiva en la que se encuentra Fran Alonso En mesa. en mesa. Comentábamos que ya están en marcha los cuartos de final, donde ya se han movido los marcadores, donde Telmo Torres va 2-1 adelantado en el marcador con Adrián Trillo, donde Álvaro García Sobrado se enfrenta a Francisco Doval y reina el empate a unos en el marcador momentáneamente. Gran enfrentamiento este. Y Diego Barros, que va cayendo 1-0 ante Marcos Rodiño. Serafín Portas espera rival que saldrá de este Diego Rey y Francisco Alonso. Que no le ha costado esta colocación. Pausa de hidratación también en tercera categoría.
Fran hace una defensa. A este ritmo acaba el enfrentamiento entre Adrián Trillo y Telmo Torres antes de que acaben estos la partida decisiva. Y más estando la partida cerrada. ¿Cómo está? Mano al bolsillo de Diego Rey, como el que está dando un paseo por el parque y en vez de observar los cisnes, Sí. está observando las bolas rayadas en este caso para él y no encuentra el camino para poder atacarlas. Él está midiendo hacer otra contradefensa, pero lo tiene difícil. 5-5 en el marcador, de ahí la importancia y el tiempo que se están tomando. Bromas aparte bueno, entre Lino y yo, Mm. sobre lo que están tardando en desarrollar la partida. Algo que nos resulta obvio y conocemos como jugadores, que es importante hacer como dice Fito, camina despacito que las prisas no son buenas. Tenemos aquí en la mesa para recoger su premio a Óscar Puente, flamante campeón de senior de segunda categoría. Desde aquí reitero mis felicitaciones. Óscar Puente, que está atento al teléfono, debe estar atendiendo a la prensa. Sí, debe de estar atendiendo a la prensa ahora y no... Ahí va el Project Manager de la AGP también, Miguel Ángel Crespo de la Torre. Bueno, le ha metido la bola a 2. Pero la partida sigue en manos ahora de Fran Alonso. Que presume de melena. Otros no lo podemos decir. Complicada la posición de los juegos de rayadas y lisas para ambos jugadores. El que gane esta partida la va a tener que trabajar. Sí. Sí, pues no es tan fácil. Las bolas de Fran están abiertas, pero la verde está rodeada. Parece una defensa mouriñista. ¿Cuál es la verde? La La verde, 2. bueno, la 2, La azul. 2. Bueno, quien dice la verde dice el azul. Vamos. Pues continúa Fran Alonso buscando llegar a la idea adecuada. Aquí tenemos el punto mosca. Sí, sí. Hizo una defensa
y aún tuvo algo de suerte porque Sablanca volvió a quedar en el mismo sitio anterior. ¿Hay algún mensajito por ahí, Víctor? Vamos ¿O a no? ver. Vamos a ver si tenemos algún mensaje. Nada, el último es Animan a de Fran, vamos, Fran, ánimo. que tenemos que subir el volumen al micro o el volumen nuestro. Sí, estos mensajes ya estaban antes. Si queréis podéis hacer algún comentario sobre el enfrentamiento que estamos viendo en estos momentos. Y tenéis tiempo más que de sobra para Sí, para mandar comentarios. mandar un comentario y decirnos quién creéis que se va a hacer con la victoria en esta partida, esta difícil partida que están disputando Diego Rey y Fran Alonso. Están conversando, A ver si van a pedir un rick-rack como en snooker. Repetir la haciendo, partida. haciendo algún chascarrillo. Parece que Diego Rey, que sonríe a Fran Alonso. No tengo ni la menor idea de qué tipo de broma puedes hacer estando 5-5 en un pase a cuartos de un campeonato gallego absoluto, Lino. Sí, digo yo. No tengo ni idea más que nunca porque nunca he estado Bueno, en yo pase a sí. cuartos de final de... Yo sí que estuve por ahí, pero bueno. ¿Cuál fue tu mejor resultado en un campeonato gallego absoluto Yo individual? tengo todos los puestos, menos el primero, tengo todos. Sí, sí, segundo. Segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno. Y así sucesivamente. ¿Con quién disputaste la final cuando te tocó? Con Ramón de Basa. Tercero quedé un par de veces. Cuarto también. Quinto. Yo qué sé. Tengo de todo un poco. Gran palmarés el de Lino Iglesias, que también has hecho una buena clasificación con tu equipo este año, ¿no? ¿Eh? Buena clasificación con tu equipo este año. Sí, quedamos terceros. Vamos subiendo un peldaño. El año pasado quedamos quintos. Este año terceros. El año que viene toca final. Pues vamos a ver antes quién hace final en este absoluto del Campeonato Gallego de Billar Pool de 7 pies. Uy. Uf. Qué buena. Si no ve la 2. Si no ve la 2, es un recado buenísimo el que le deja. Pero creo que la ve. Desde este lado. Parece, ¿verdad? Vamos a ver. Pínchame la cenital. Vamos a ver este. Es que desde aquí parece que no. Vamos a ver qué ocurre. Pero yo creo que sí. Sí, tiene toda la pinta. Engaña a la televisión. El tema es la salida de la blanca. Si es que va. Es posible que trate de jugar despacito, incluso Y una hacia la defensa. 9. No, hacia la 9 para ver la salida a la 1 al medio. Muy arriesgado, pero pues parece que es lo que intentaba. Se le ha escapado lo un que poquito a la intentó. blanca. Pero bueno, está en mesa. Otro tiro fino, filipino al medio. Dificilísimo, ¿eh? Dificilísimo, ¿eh? Para Y mí sacar la blanca a 3 bandas. me parece... Sí, bueno, pero es que ahí puede chocar con todas. Sí. La blanca ahí en esa salida puede chocar absolutamente con todas las bolas de dos colores. Tiene que llevar la blanca al ladito de la tronera. De la esquina. Vaya lío. Vaya partida para romper este empate a 5. ¿Es posible que le haya...? No, a una banda. ¿La está anunciando una banda, Lino? Sí, la está viendo. Puede ser. Está viendo la posibilidad de jugarse esa bola número 1 a una banda.
Vemos que pasan bolas por delante nuestra. Algunas mesas que ya quedan libres de forma definitiva porque estamos llegando al final, a las últimas rondas, a los momentos en los que se deciden quiénes van a ser los campeones en las distintas categorías, y algunas mesas se les echará el telón hasta la temporada que viene. Vaya bola que se acaba de jugar Francisco Alonso Y a una esa banda bola es de cuartos de final, ¿eh? para cerrar estos octavos de final. Madre mía, qué valor, qué bola se acaba de jugar. Pues todo a favor para que Francisco Alonso finalice esta partida. Francisco Alonso no. Fran solo. Pues ahí está, da igual, Francisco, ganador de este enfrentamiento ante Diego Rey, 6-5. Madre mía, vaya manera de finalizar esta partida. Pues Diego Rey, uno de los favoritos al título, que se va de forma prematura para casa. Todo por el mérito de todo por el mérito de Fran Alonso. Enhorabuena, Sí, Fran. sí, está eliminando a muchos favoritos, Fran. Enhorabuena. Bueno, Fran también es uno de los grandes favoritos. Ya, claro. Y en este caso, enhorabuena también a Diego Rey por los resultados que había obtenido hasta este momento, a pesar de caer derrotado. Más que digna su participación. 6-5 el resultado, el marcador lo dice todo. Y atención, porque ya espera en cuartos de final a Fran. Serafín Portas. Uno de los Barreiro. grandes también. Bueno, ahora todos son grandes. Aquí es Sí, que, aquí todos son bueno, ya desde el principio, todos los que grandes, participáis en hombre, de el tamaño absoluto, no, hay alguno que no. Serafín Tipo Portas. Sera, pero bueno. Cuartos de final, Fran Alonso, Serafín Portas, en pocos minutos. En este campeonato XXX palito V. En pocos minutos comenzará este enfrentamiento. No os desconectéis, podéis dejar comentarios sobre lo que os ha parecido el rendimiento de Fran Alonso y el rendimiento que ha tenido. Vamos a ver. No, pero eso ya fue antes, ya ese problema está solucionado. Tenemos por aquí algún comentario. Que no creo que haya sido fortuna. No, claro. Cracks debe de ser por ti y por mí, ¿no? O será sí, por. debe de ser. O será por Diego y por Fran. No, que los dos son grandes jugadores, debe ser por nosotros. No, yo digo aquí, cracks. Ah, Pablo sí. Rodríguez. ¿Será Pablo Rodríguez Piñeiro? ¿El Tusi? No sé. Vale, José María Rodríguez comenta, no creo que haya sido fortuna, creo que Fran ha buscado precisamente volver a poner la blanca ahí. Se refería a esa jugada anterior que comentábamos. Una pregunta, ¿hay alguna forma de que se empate una partida? O sea, que se dé por nula para ambos jugadores, gracias. Bueno, hay una posibilidad. Hay posibilidad, si el la jugador negra queda embocada y hay bolas delante y nadie quiere atacarlas, porque a lo mejor es una bola de o también podría ser rayada con o un lisa, jugador, claro. y si nadie quiere, Si nadie tiene decisión de mover nada, claro, se puede llegar el a. árbitro puede decidir con el consenso de los jugadores volver a repetir la partida. Ángel Torres Es difícil, comenta, pero saludos, que gane el mejor, los dos son grandes jugadores. Absolutamente de acuerdo con Ángel Torres. Y en este caso la victoria, bueno, pues ha sido para Fran Alonso.
Pues ya están preparados Fran Alonso Y y Serafín Portas, que van a puntear para decidir quién